Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Al ingresar, evita el aglomeramiento, los saludos de contacto, conversaciones grupales en la entrada, pasillos, salones o alrededores de las instalaciones del templo. El uso de la mascarilla o tapaboca es obligatorio y debe cubrir nariz y boca todo el tiempo. Chequea tu temperatura antes de salir al templo. Al ingresar se te tomará la temperatura y la misma no deberá pasar de 37 grados centígrados. Si es superior a esta, no se te permitirá la entrada al templo. En la entrada del templo deberás usar una bandeja de desinfección para la suela de los zapatos y su respectiva alfombra de secado. El gel antiséptico o solución alcoholada será de obligatoria aplicación para cada asistente. Asimismo, deberá usarse algún tipo de alcohol en aerosol. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Un nuevo sábado llegó y con él la nueva oportunidad de adorar juntos en armonía a pesar de las distancias. Gracias a la tecnología como lo es YouTube en el canal de comunicaciones UBOC y el circuito de emisoras Hope Radio Venezuela, podemos disfrutar de momentos de adoración en comunidad. Sobre todo un día como hoy, donde queremos agradecer y resaltar la labor de unas personas que muchas veces están detrás del telón. En este caso, son los maestros y maestras del Ministerio Infantil y del Adolescente de nuestra iglesia. Sin ustedes, nuestros niños y adolescentes no estarían bien atendidos y no se estarían fortaleciendo sus bases espirituales para el día de mañana. Comencemos la programación de hoy agradeciendo e invitando al Señor para que todo lo que hagamos sea dirigido por Él. Oremos. Querido Dios, te damos infinitas gracias por las bendiciones que nos das. Gracias porque estás con nosotros y porque nos has cuidado. Gracias por cada maestro y maestra del Ministerio Infantil y del Adolescente. Sígueles prodigando salud, sígueles dando bendiciones para que ellos puedan compartir con cada uno de los chicos y chicas que se acercan a nuestra iglesia. Todas estas cosas te las agradecemos y te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una misión, una pasión y un mandato de Dios. Perdidos buscar, heridas sanar y la esperanza anunciar. En un mundo de mal solo encuentro dolor, lágrimas y aflicción. Yo te invito a luchar y en sus manos actuar y hacer su voluntad. Toca un corazón herido y sin paz. Rescata a quienes imploran bondad. En las manos de Dios, los brazos de Dios, proclama su amor. Toca un corazón sediento de amor. Anuncia las nuevas de gran salvación. Ya puedes mirar la playa eterna, pues Cristo muy pronto vendrá. Apresta tu misión. Toca un corazón, toca un corazón sediento de amor.
anuncia las nuevas de gran salvación. Ya puedes mirar la playa eterna, pues Cristo muy pronto vendrá. Apresta tu misión, toca un corazón, toca un corazón, toca un corazón. El descanso, las relaciones y la salud. Todo esto enmarcado en la historia de José y su familia, disfuncional tal vez para muchos, pero que al final Dios escribió derecho sobre líneas torcidas para dejarnos un gran mensaje. Repasemos la lección. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie Descanso en Cristo. Lección 7. El descanso, las relaciones y la salud. Esteban regresaba a su casa luego de salir del colegio. Cuando pasaba cerca de un grupo de compañeros, uno de ellos lanzó una piedra que lo golpeó en su cabeza. Sangrando en el suelo, oyó como todos se reían y corrían sin que él pudiera reconocer al agresor. ¡Pobrecito! ¿Y qué le pasó? Tardó 3 semanas en recuperarse y volver a la escuela. La herida de la cabeza había sanado, pero la herida del corazón seguía abierta. Decidió vengarse a la primera oportunidad que tuviera. Así que guardó en su mochila algunas piedras para pagarle a sus agresores con la misma moneda. Luego pensó que las piedras eran insuficientes, así que sacó todos sus libros y llenó literalmente su mochila de piedras. Eso debía pesar mucho. Y ya no tenía libros para estudiar. Exacto. Por pensar en su venganza, abrió 3 heridas más. Bajó su rendimiento en la escuela. Afectó sus relaciones con familiares y amigos y también afectó su salud por cargar todo el día esa mochila llena de piedras. El caso de Esteban ilustra lo que hace el rencor en nuestras vidas. Las heridas que nos abrimos a nosotros mismos cuando no perdonamos generalmente son más dañinas y duraderas que las heridas que nos abrieron nuestros agresores. Cuando vivimos llenos de odio, no tenemos descanso. La mochila llena de piedras no nos deja descansar. ¿Cuál es la solución para el problema de Esteban? Sacar de su mochila todas esas piedras. Y para eso es necesario perdonar. Correcto. La semana pasada dejamos la historia de José incompleta, cuando aún estaba en la cárcel. Generalmente medimos la grandeza de José por todo lo que logró al salir de allí. Interpretó el sueño de Faraón, llegó a ser virrey de Egipto, gobernó con sabiduría, pero la verdadera grandeza de José estuvo en su capacidad de superar lo más difícil, perdonar las terribles agresiones de las que había sido víctima en el pasado. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué pasos debemos seguir para lograr perdonar? En primer lugar, el perdón de adentro. A veces pensamos que el perdón es únicamente el acto de decir, te perdono, pero ese perdón de afuera es incapaz de ofrecernos una sanidad completa a menos que antes hayamos perdonado de adentro. Vamos a sacar algunas cuentas. ¿Qué edad tenía José cuando fue vendido por sus hermanos? Génesis 37:2 dice que tenía 17 añitos. ¡Era un adolescente! ¿Y qué edad tenía cuando interpretó el sueño de Faraón y fue nombrado virrey? Génesis 41:46 dice que tenía 30 años y era todo un hombre. Correcto, sufrió durante 13 años por culpa de sus hermanos. Ya en su alto cargo en Egipto pasaron 7 años de abundancia y 1 año de hambruna cuando sus hermanos reaparecieron en escena. Entonces, ¿cuánto tiempo tardó José en volverlos a ver? 21 años, muchísimo tiempo.
José tenía 38 años, ya estaba en la mediana edad. Así es. ¿Se imaginan cómo habría sido su vida si hubiera alimentado el odio y la amargura durante todo ese tiempo? Probablemente nunca habría prosperado en Egipto si no los hubiera perdonado de adentro, porque el odio y la amargura habrían devorado su alma y perjudicado su relación con Dios. José perdonó a sus hermanos, renunció a esa mochila llena de piedras. No sabemos exactamente cuándo, pero obviamente pasó mucho tiempo antes de que ellos aparecieran. Oigan bien, el perdón tiene más que ver con nosotros mismos que con las personas que nos han hecho daño. Sin el perdón, continuamos siendo víctimas. Con el perdón, recibimos sanidad. Por eso cuando Pedro le preguntó al maestro: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En segundo lugar, las cosas en su lugar. Ya hemos resaltado la importancia del perdón, pero no nos confundamos. Una cosa es el perdón y otra es dar luz verde para que las personas sigan haciendo daño, ya sea a nosotros o a otras personas. Hay que poner las cosas en su lugar. Sí, debemos perdonar, pero cuando sea necesario, también debemos poner el semáforo en rojo para frenar la cadena de abusos. Miremos lo que hizo José. Al ver a sus hermanos, él no se lanzó de una vez a identificarse y darles el perdón de afuera. ¿Qué hizo? Hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Además, los acusó de espías y los puso en la cárcel por 3 días. Muy bien, podríamos pensar que esto lo hizo por venganza, pero la Biblia es clara al mostrar que su propósito era presionarlos para que trajeran a Benjamín, su hermano menor. Por eso, al tercer día, los liberó a todos menos a Simeón. Dejen en la cárcel a uno de sus hermanos y los demás vayan y lleven trigo para que coman sus familias. Tráiganme luego a su hermano menor. ¿Lo notan? José quería asegurarse de que su hermano menor estaba bien. Quería ver si Benjamín estaba siendo víctima del mismo maltrato que él había sufrido. Si las cosas no habían cambiado, ahora José tenía el poder de ponerle freno a sus hermanos de una vez por todas. Todo abuso es grave, pero el abuso dentro de la familia es más grave, ya que se tiende a silenciarlo. No debemos tolerar ningún tipo de abuso físico, sexual o emocional. En los casos más graves, no duden en acudir a las autoridades y en los menos graves, busquen ayuda profesional. Pero de cualquier forma, hay que poner el semáforo en rojo. Y en tercer lugar, el perdón de afuera. El perdón es como una medicina con doble poder, sana al ofendido y sana al ofensor. Cuando sus hermanos regresaron con Benjamín, José pudo comprobar que tanto su hermano menor como su padre estaban bien. Organizó una fiesta en la que mostró favoritismo hacia Benjamín para ver si los celos aún estaban vigentes en sus hermanos, pero no, todos estaban alegres. Luego vino la prueba final. Mandó a poner su copa de plata en el costal de Benjamín para que fuera acusado de ladrón. Cuando José ordenó la esclavitud de Benjamín, Judá, el mismo que 21 años atrás propuso la venta de José a los ismaelitas, ahora le rogó a José que lo tomara como esclavo a él en lugar de su hermano. Definitivamente, las cosas habían cambiado. Entonces José ya no pudo contenerse y gritó a sus sirvientes: ¡Salgan todos de aquí! Entonces lloró intensamente y les dijo a sus hermanos: Yo soy José. ¿Vive mi padre todavía? Ellos estaban tan asustados que no podían contestarle. Por favor, acérquense a mí. Cuando ellos se acercaron, él les dijo: Yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero por favor, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas. ¿Lo notan? La verdadera grandeza de José radica en que fue capaz de perdonar por dentro y por fuera. Pero, ¿cómo lo logró? Oigan bien,
El perdón comienza con una decisión más que con un sentimiento. Podemos decidir perdonar aunque nuestras emociones no concuerden con esta decisión. Dios sabe que es muy difícil con nuestras propias fuerzas, pero todas las cosas son posibles para Dios. La cruz es el mejor ejemplo de lo que al mismo Dios le costó su perdón. Y si el Señor fue a la cruz, a pesar de que sabía que aún así muchos lo rechazarían, entonces no cabe duda de que nosotros también podemos aprender a perdonar. La tía Elena así lo confirma. Dios nos manda que manifestemos hacia otros la compasión que Él manifiesta hacia nosotros. ¿Queremos realmente descansar en Cristo? Renunciemos a esa mochila cargada de piedras, perdonemos por dentro, pongamos las cosas en su debido lugar y completemos el proceso de sanidad perdonando por fuera. ¿Crees que es imposible? Jesús nunca nos pediría un imposible. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie Descanso en Cristo. Ya puedes adquirir en tu librería YACPA más cercana el libro Una hora de reflexión, una valiosa herramienta para el verdadero descanso. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Desde la poblada isla de Ebay nos llega un agradecimiento de la escuela adventista establecida allí. Escuchemos a continuación. Una de las islas más densamente pobladas del mundo albergue una escuela adventista. Más de 15,000 personas viven en Ebeye y más de la mitad de la población tiene menos de 18 años. Visitamos esta pequeña isla en 2018 cuando una parte de la ofrenda del 13º sábado ayudó a reparar la escuela adventista. Tenían problemas con las termitas y un rápido deterioro debido al aire salino altamente concentrado. La escuela adventista de Ebeye educa a más de 300 estudiantes desde prekinder hasta el grado 12. Los estudiantes aprenden una variedad de temas, incluyendo la Biblia. La escuela, incluso, realiza servicios religiosos en su capilla. Gracias a sus ofrendas de 2018, la renovación de los pisos y muros del primer y segundo pisos está terminada. Ahora, el personal y los estudiantes pueden usar la biblioteca y las oficinas, asistir a clases e ir a la capilla sin preocuparse por un edificio que se deteriora, y están muy agradecidos porque sus ofrendas lo hicieron posible. Escuelas adventistas como la de Ebeye son importantes de la misión de Guam y Micronesia en la división norteamericana. Ellos confían mucho en los voluntarios adventistas para que trabajen como maestros en el territorio. Cada año, docenas de misioneros estudiantes responden al llamado para servir en esta región, en lugares como las Islas Marshall, el Estado Federal de Micronesia, Guam, Palau y las Islas Marianas. En 26 de las 92 islas habitadas en este territorio hay obra adventista, que hace que escuelas como la de Ebeye sean un valioso espacio para los isleños. La necesidad de voluntarios adventistas ha sido mayor, especialmente durante la pandemia. Si usted se siente inspirado a servir, visite Vivify.org para buscar llamados abiertos de todo el mundo. Por favor, ore por la misión de Guam y Micronesia y los maestros de las escuelas de este territorio. Gracias por apoyar la misión por medio de las ofrendas misioneras y, tal vez, respondiendo al llamado de Dios para servir.
mañana bastante soleada, Jesús caminaba junto al mar y viendo a Simón en un barco pesquero le dijo: «Ven y sígueme, yo te haré pescador de hombres». Enseguida bajó del barco y atendió al llamado que Jesús le hacía. Y aunque Simón tenía bastantes errores, Jesús no se quedó viendo lo malo de él, sino que visualizó un cambio y un líder muy importante para predicar la palabra de Dios. De hecho, ya no se llamaría más Simón. Su nombre ahora sería Pedro. Jesús lo alentaba a que continuara esforzándose y que se convirtiera en esa roca, firme y fuerte para dar testimonio. Pedro, con la guía de Jesús, se convirtió en uno de los más poderosos predicadores del Evangelio, pues la misión que le asignó Jesús fue cuidar a todas las personas y hacer discípulos a todas las naciones. Tiempo después, Pedro inició su ministerio haciendo una célula en la casa de Cornelio con toda su familia. Y estando allí, vino la presencia del Espíritu Santo con un poder sobrenatural que llenó toda la casa de la presencia de Dios. Aunque al principio Pedro tuvo dudas en que Dios se fijara en personas que no hacían parte del pueblo judío, en una visión Dios le mostró que no llamara impuro a lo que Él ya había limpiado. De esta manera, Pedro predicó en esta casa y Dios lo llenó de su poder y amor, los cuales fueron pilares de la iglesia primitiva. Todo porque Pedro perseveró y obedeció. Elena y Jamie White eran muy jóvenes cuando decidieron poner a Dios en primer lugar. Esa decisión les costó todo lo que tenían, pero no se rindieron. ¿Cómo puede su ejemplo ayudarnos a poner a Dios en primer lugar hoy? Jamie White había sido ordenado ministro en 1843 después de que 1000 personas se unieran al movimiento adventista a través de su predicación. El trabajo incansable para difundir las buenas nuevas de que Jesús regresaría en 1844. Después de un accidente en su infancia, Elena se debilitó. Su familia había decidido seguir la Biblia en lugar de seguir las tradiciones de la iglesia, por lo que se vieron obligados a abandonar la iglesia, la comunidad y el pueblo donde habían estado durante años. Jamie y Elena se conocieron poco después del gran chasco, el 22 de octubre de 1844, y se casaron en 1846. Debido a su compromiso con la verdad, en sus primeros 6 años de matrimonio, los White no tenían hogar propio y vivieron con sus padres y amigos. En noviembre de 1848, Elena de White tuvo una visión en la que Jamie iba a comenzar a imprimir un periódico que crecería hasta que su luz brillara en todo el mundo. La impresión era muy cara y parecía imposible, pero tan pronto como decidieron poner a Dios en primer lugar, empezaron a llegar los fondos de lectores cuyas vidas cambiaron por medio de su trabajo. En 1863 se organizó la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aunque no había terminado el bachillerato, Jamie White fundó 4 periódicos, 2 editoriales y una universidad, la Universidad Andrews. Organizó la denominación, sirvió como líder y publicó himnarios. En su tiempo libre, Jamie era empresario. Trabajaba como agente de bienes raíces, dirigía una guardería y conducía mulas de Texas a Kansas a lo largo de Chris Hall Trail. Elena de White fue visionaria de muchas maneras. Tuvo una gran influencia al confirmar el estudio de las Escrituras y fortalecer la parte administrativa de la Iglesia Adventista y su crecimiento. Pero poner a Dios en primer lugar siempre requiere sacrificios. Jamie y Elena de White no se dieron por vencidos, incluso cuando perdieron a 2 hijos por enfermedad. Jamie y Elena de White pusieron a Dios en primer lugar, incluso cuando les costó todo. Su valentía nos inspira hoy. Jesús renunció a todo para redimirnos
y su amor nos inspira a poner su reino en el primer lugar de nuestras vidas. Al devolver nuestros diezmos y las ofrendas regulares, seamos desafiados a poner a Dios en primer lugar. Hoy nuestros templos están cerrados. Tampoco podemos reunirnos con nuestros grupos pequeños. Pero la iglesia sigue más viva que nunca. Así como los primeros cristianos, cada hogar se ha convertido en una casa de esperanza. Mientras el mundo está en pausa, nuestra fe sigue viva. Adoramos el día sábado. Descubrimos nuevas maneras para seguir hablando a otros del amor de Dios y de su segunda venida. Pero muchos miembros fieles se preguntan, ¿cómo podemos devolver a Dios aquello que le pertenece? Para hacerlo, tienes dos alternativas. Puedes hacer una transferencia directa a la cuenta de tu asociación o misión, utilizando los datos que aparecen al final de este video. Después envía una fotografía del comprobante al tesorero de iglesia por correo electrónico o WhatsApp, junto con todos los datos que se colocan en el sobre tradicional. No olvides detallar los montos de diezmos y ofrendas. Si no te es posible realizar una transferencia, guarda tus diezmos y ofrendas en un lugar especial y ponte en contacto con tu pastor para conocer la forma de hacerlos llegar a la tesorería de tu iglesia. Tus diezmos y ofrendas son resultados de tu fidelidad a Dios y permiten que la obra del Evangelio siga adelante. Llegamos al episodio 13 de esta serie tan interesante, Linaje. Hoy veremos el juicio de Hus y Jerónimo. Linaje. La reforma en Bohemia. El juicio de Hus y Jerónimo. Episodio 13. Aquí en Constanza, Alemania, se convocó un concilio en el año 1415. Allí sucedieron tres cosas importantes. En primer lugar, se organiza un debate sobre la cisma entre los papas. En ese momento no había uno ni dos, sino tres papas rivales, y cada uno declaraba ser el legítimo y verdadero. Este concilio solucionó el cisma y nombró a alguien que reemplazaría a los tres. Además, aquí declararon herético a John Wycliffe y sus escritos y ordenaron que sus huesos fueran exhumados y quemados. Este mismo concilio ordenó a Hus que se presentara para defender sus enseñanzas. Cuando Hus parte hacia Constanza, se despide de sus amigos como si no fuera a verlos más. Aún teniendo un salvoconducto del emperador y del papa, al poco tiempo de llegar a Constanza, es llevado preso por orden del papa y de los cardenales. Este edificio detrás de mí, aunque hoy es un bonito hotel, fue una de las prisiones de Juan Hus mientras estuvo aquí en Constanza. El juicio de Hus se celebró aquí en la catedral. Se cuenta que se sentó en la fila 24. Le preguntaron si quería retractarse, a lo que él le contestó que prefería la muerte. Lo meten en prisión y luego lo traen a este lugar. La última vez que habló en el juicio, fijó sus ojos en el emperador y dijo que había viajado aquí por su propia voluntad y bajo la protección pública garantizada por el emperador allí sentado. Cuentan que al volver sus miradas hacia Segismundo, su cara estaba completamente roja. Sentado aquí en la fila 24, donde sentaron a Hus en su juicio, me acuerdo de Jerónimo. Cuando Hus parte hacia Constanza,
Jerónimo le dice que si se entera de alguna desgracia, vendría en su auxilio. Al saber que Hus había sido apresado, viaja hasta aquí sin salvoconducto. Al llegar a Constanza se da cuenta de que no hay nada que pueda hacer. Decide volver a Praga, pero es apresado en el camino y lo traen de regreso a Constanza. Algunos querían matarle de inmediato, pero le meten en prisión, donde casi muere por falta de alimento. Querían mantenerlo con vida porque se habían dado cuenta que la muerte de Hus no había cumplido su propósito y querían que Jerónimo se retractara. Lo dejaron en prisión durante 1 año en las condiciones más terribles. Afligido por la duda, termina negando los escritos de Wycliffe, renuncia a las enseñanzas de Hus y se compromete a unirse a la fe católica. Vuelve a prisión ya que el concilio aún quería algo más de él. O bien deseaba más sangre, o un sometimiento de la fe más pleno y amplio. Le llamaron de nuevo, pero ahora renuncia a su anterior declaración de retractarse. Pide dirigirse a la asamblea, pero no se lo permiten. Protesta y se le da la oportunidad de hablar. Con argumentos, se proclama a favor de los escritos de Hus y de la influencia que estos han tenido en su vida. Continúa diciendo: de todos los pecados que he cometido desde mi juventud, ninguno pesa tanto sobre mi mente y me ha provocado un remordimiento tan terrible como el cometido en este lugar nefasto, al consentir la inicua sentencia contra Wycliffe y contra el santo mártir Juan Hus, mi maestro y amigo. Sí, lo confieso de corazón y declaro con horror que me he acobardado vergonzosamente cuando, por temor a la muerte, condené sus doctrinas. Por tanto suplico al Dios Todopoderoso que se digne a perdonar mis pecados y en concreto este, el más horrendo de todos. La historia de Hus y Jerónimo nos enseña algo, que aunque al final de su vida Jerónimo se viniera abajo, se levantó de nuevo. Puede que te hayas apartado del camino del Señor, que hayas vuelto a las andanzas, quizás hayas hecho cosas de las que te arrepientes. Jerónimo había sido fuerte en su fe y se apartó, pero al final se arrepintió. Aún hay tiempo para volver a Dios. Si te has venido abajo, lo más importante es que te levantes y que renueves tu relación con el Señor. Si te has apartado del camino, necesitas renovar tu relación con Dios hoy mismo. Normalmente tenemos a una persona que nos acompaña para dirigir el mensaje. Hoy estamos múltiplemente bendecidos porque tendremos un equipo de coordinadoras que están detrás del aguerrido grupo de maestros y maestras de Ministerio Infantil en todo el territorio. En este caso están lideradas por la hermana Raiza de Ramírez, quien es la directora de Ministerio Infantil y del Adolescente en la Unión Venezolana Occidental. Bienvenidas, hermanas, gracias por la labor que realizan. Estamos dispuestos a escuchar su mensaje. Un feliz sábado para todos los que en esta hora disfrutarán de la palabra del Señor a través del Ministerio Infantil de la Unión Venezolana Occidental. Hoy es un día especial porque se celebra el trabajo que realizan nuestros aguerridos maestros, voluntarios, que sábado tras sábado preparan sus programas y lecciones para que nuestros niños, adolescentes y jóvenes salgan nutridos con las hermosas enseñanzas de la Biblia. Vamos a leer en esta hora Hechos 2, 46 y 47. Dice la palabra del Señor: todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el mundo alabando a Dios. Esta mañana quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Quiénes son las personas que le inspiran a usted y por qué? El diccionario nos dice que la palabra inspirar significa iluminar
el entendimiento de alguien y mover su voluntad. Las personas que más nos inspiran son aquellas que han hecho de su vida un ejemplo. Son las que han salido de su zona de confort, superando adversidades, sacando a la luz lo mejor de sí mismos y logrando lo que se proponen. Las personas que inspiran son aquellas que predican con el ejemplo y dejan que sus acciones y resultados hablen por sí mismos. Existe un pensamiento en vida que afirma que todo líder debe inspirar. Nos inspiran aquel con quien nos podemos identificar, alguien que es humano y cuyo ejemplo nos anima a decir, yo también puedo hacer eso. Pero inspirar a las personas no significa hacer una cosa literal de nosotros mismos, sino encontrar una forma de decir, mira, así es como yo lo hago, tú también lo puedes hacer, pero a tu manera. El liderazgo ayuda a que la gente sea inspirada por lo que usted hace. Inspirar no es lo mismo que motivar, porque la motivación viene de afuera hacia adentro. En cambio, la inspiración va de adentro hacia afuera. Yo puedo motivar a alguien, pero es externo. Es como decir, vamos, tú puedes. Hay que cambiar nuestra forma de pensar y encontremos una solución para un problema a la vez, y así seremos líderes que inspiran. No dejemos de liderar, de cambiar y de renovar. A principios de los años 60, Tom Watson era el presidente de IBM. Todos conocemos esa marca. Un día, él se enteró que uno de sus ejecutivos había cometido un error que le había costado a la empresa nada más y nada menos que $600,000. Watson le preguntó al ejecutivo, ¿sabe por qué lo he llamado a mi oficina? Supongo que me va a despedir, le contestó él, con una voz de decepción. ¿Despedirlo? ¿A usted?, preguntó Watson. No, definitivamente no lo voy a despedir. Yo acabo de invertir $600,000 en su educación. Me aseguraré que un hombre con tanta experiencia como la suya siga trabajando para nuestra empresa. Watson se encargó personalmente de formar y motivar a los entonces cerca de 400 vendedores de IBM. Organizó reuniones periódicas de motivación con ellos y así como para transmitirles técnicas de ventas y hacer que calase en ellos la filosofía de IBM. Apostaba siempre por la participación de sus trabajadores y por estar a la última en la innovación. Ojalá todos tuviéramos la mentalidad del señor Watson de inspirar. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros cometemos errores diariamente. La pregunta es si nos sentimos derrotados o fortalecidos porque acabamos de aprender algo valioso. Les voy a hablar de otro personaje. Allí tenemos su imagen. Todas las personas de éxito han sido grandes estudiantes de sus errores. Estoy hablando de Michael Jordan. Una vez Michael Jordan dijo, he fallado más de 9,000 lanzamientos en mi carrera. He perdido más de 300 juegos. 26 veces que me han confiado a hacer el lanzamiento ganador y fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso soy exitoso. Pero no solamente le puedo hablar de Michael Jordan, tengo otro muy famoso que realmente hizo una proeza a su edad. Les hablo acerca de Abraham Lincoln. Fracasó en los negocios a los 31 años. Fue derrotado a los 32 como candidato de unas elecciones legislativas. Volvió a fracasar en los negocios a los 34 años. Sobrellevó la muerte de su esposa a los 35. Imagínense, va avanzando, sufrió un colapso nervioso a los 36 años. Perdió en unas elecciones a los 38. No consiguió ser elegido congresista a la edad de 46 años. No consiguió ser elegido congresista otra vez a los 48 años. Ya era el tercer intento.
Y luego entonces hace un cuarto intento y tampoco lo consiguió ser senador a los 55, pero a los 56 años fracasó cuando hizo el primer intento de ser vicepresidente. De nuevo fue derrotado y no salió senador a los 58. Imagínense toda esta estela de la historia de Abraham Lincoln. Y finalmente, cuando estaba cumpliendo 60 años, fue elegido presidente de los Estados Unidos. Uno de los presidentes más importantes que ha tenido Estados Unidos y que podemos recordar en la historia. Elena G. de White dice: recordad que en cualquier puesto en que sirváis, reveláis qué móvil os inspira. ¿Qué móvil te mueve a ti como maestro para inspirar a los niños que tienes en tus manos? ¿Qué móvil te lleva a ti a dar sábado tras sábado las clases que llevas a cada uno de estos niños? Hoy nos vamos a enfocar en el servicio que realizan los maestros del ministerio infantil y del adolescente. Muchos de nosotros, en algún tiempo de nuestra vida cristiana, hemos formado parte de este lindo ministerio desde nuestra juventud. Dios nos ha asignado a realizar una linda labor. Y por eso la sierva del Señor dice: donde quiera que sirváis, debéis mostrar qué te inspira. Y estamos seguros que los maestros que están asignados actualmente para trabajar con ministerio infantil están inspirados por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, pues lo han demostrado con mucho ímpetu en este tiempo de pandemia. Porque el Espíritu Santo los ha llevado a aprender acerca de plataformas virtuales de las cuales antes no sabían. Han adaptado sus casas para dar las clases a los niños y han buscado todas las formas para estar conectados, para enseñar las verdades bíblicas a todos los niños y adolescentes que están a su cargo. Muchos de ustedes hoy son inspiración para cada uno de nosotros, pues solo el poder de Dios puede hacernos inspirar a trabajar con desinterés y tanto amor por nuestros niños. En la palabra del Señor encontramos muchos personajes que también en su momento, al enseñar la verdad de Dios y su ley, inspiraron al pueblo de Israel y aún a pueblos incrédulos. Entre ellos podemos encontrar a varios de ellos y vamos a mencionarlos. Tenemos a Abraham. ¿Qué me inspira a Abraham? Abraham fue un hombre entregado al Señor y me inspira que cuando Dios lo llamó, él decidió dejar familia, pueblo, su vida cómoda e ir a un lugar donde Dios le indicaría. También me inspira su gran obediencia, ya que decidió entregar a su hijo Isaac cuando nuestro Padre Celestial le pidió esa prueba de fe. También podemos mencionar a Moisés. ¿Qué nos inspira a Moisés? Moisés fue un hombre desprendido a lo material, a las riquezas. Recuerden que él vivía en Egipto, él era heredero al trono de Egipto, pero a él no le importaron esas riquezas. Él decidió tener una vida llena de humildad. ¿Saben qué me inspira también de Moisés? Que él había escogido a Jesús, a Dios, como su mejor amigo. Conversaron personalmente. Él llegó a ver una parte del cuerpo de Jesús. También me inspira su gran paciencia por haber dirigido y guiado a un pueblo rebelde por tanto tiempo sin desesperarse. También tenemos otro personaje, que es David. El rey David es un hombre que me inspira porque él fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios y que a pesar de que cometió bastantes errores, él nunca idolatró una imagen. También me inspira que él tenía un gran respeto hacia los líderes ungidos por Dios. También respetaba mucho las cosas que eran dedicadas al servicio de Dios. Y también me inspira que era un hombre humilde de corazón y con sencillez buscaba la ayuda de Dios. Por último tenemos a Juan el Bautista. Juan el Bautista me inspira su gran valor de predicar al Mesías prometido en un tiempo difícil. Y sobre todo, ¿saben qué me inspira? Un hombre
que a pesar de enfrentar la muerte, no dejó de cumplir la misión que Dios le había dado. Juan el Bautista también me inspira ser un hombre que tenía un gran valor al proclamar a Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, sin importar lo que pensaran las personas que lo rodeaban. Y si mencionáramos mujeres, en la Biblia también encontramos hermosos personajes, donde vemos mujeres que nos han inspirado. Hoy te voy a mencionar 4. Número 1, Ruth. Ruth fue una mujer que sin duda alguna tocó de manera muy especial mi corazón, porque en ella podemos ver la valentía de aceptar que Dios es el único Dios, que Dios es el único en su vida, y ella decidió aceptarlo como su Dios, como único. También, como vemos en ella, la valentía de aceptar que Dios era único a pesar de las creencias que había tenido. Ella era moabita, como tú sabes, y ella había entendido otras cosas. Ella se le había enseñado otra vida, otro estilo de vida. Pero ella, al aceptar su nueva vida, su nueva familia, ella entendió que había un Dios, y a pesar de lo que había vivido, ella decidió ponerlo sobre todas las cosas. También veo en esta mujer algo hermoso. Ella había dejado en su vida pasada todas las cosas, toda su familia había quedado atrás, y tomó a su suegra, Ruth, como su único familiar especial. Ella, a pesar de que podía haber regresado a su lugar natal, ella decidió quedarse con Ruth, cuidar de ella, cuidar de sus necesidades, velar por ella. Y Dios la utilizó de manera especial a través de ese acto tan hermoso de entrega como familia. Nos llena de gran bendición y de gran inspiración ver cómo Ruth, sin importar lo que pasara, si estuviera en tristeza, recién viuda, cosechando, en un lugar sola, sufriendo, eso no importaba, porque ella había decidido que su vida entera la iba a dedicar al Señor. Ella había decidido que no importara lo que pasara, ella iba a ser una sierva discípula del Señor. Otra dama hermosa que vemos en la Biblia es Esther. Ella es el personaje número 2. Esther fue una mujer que nos inspiró en gran manera. Esta joven judía, podemos ver en ella no solo su belleza, que es resaltada en el libro, en las Sagradas Escrituras. También podemos ver en ella una mujer sensible, inteligente, astuta. Podemos ver en ella esa capacidad que tenía de creer en Dios sobre todas las cosas. Y aunque era reina, ella podía colocar a Dios en primer lugar. Cuando pasaron las dificultades, ella decidió no trabajar sola. Ella quería trabajar en equipo y citó a todo el pueblo para orar. Eso es algo muy especial, trabajar en equipo. La valentía de ir a donde el rey, pero esa valentía la tenía porque estaba confiada en Dios. También vemos en ella una mujer sensible, porque aunque ella podía estar bien y estar tranquila en el palacio, ella decidió aceptar lo que estaba pasando, ir y ayudar a todo su pueblo. Muchas veces cuando estás en situaciones buenas, se te olvida que hay otros que están pasando situaciones difíciles. Se nos olvida que hay otro que necesita la mano amiga. Así que necesitamos inspirarnos en este personaje, porque esta dama confió en Dios también sobre todas las cosas. Decidió pedirle a él sabiduría para poder tener la valentía de asumir la situación que estaba viviendo, ir ante el rey, invitar a Naamán a comer, tomar toda esta situación en sus manos, pero confiando que Dios estaba con ella y que podía servir a otros. Tercer personaje. Hablaremos ahora rápidamente de Débora. ¿Qué aprendemos de esta jueza de Israel que está en la Biblia? Otra mujer que nos inspira es esta dama que tiene la sencillez de ser jueza debajo de una palmera.
no dentro de un palacio, no esperaba ser reconocida de manera especial. Tenía esa sencillez que era característico de la manera como trabajaba. También me inspira en esta mujer la confianza que tenía en Dios, porque ella estaba segura que todo iba a salir adelante, porque Dios le había dicho que iba a ganar esa batalla. Dios le había dado la seguridad que todo iba a estar bien. Admiro de esta mujer esa capacidad de ir a la batalla para liderizar el pueblo, el ejército de Israel. Una dama que Dios usó de manera muy especial como jueza para poder trabajar e inspirar. Querida amiga, tú y yo somos llamadas también para ser líderes en la parte donde tú estés, ayudando a otras personas, sirviendo con sencillez a otras personas, inspirando, querida maestra, a otros, para que cada una de las otras personas que te rodean puedan ver en ti la confianza que tienes puesta en Dios y puedas servir así como esta jueza de Israel, Débora. El cuarto personaje de la Biblia que mencionaremos hoy será María, la mamá de Jesús. Y qué hermoso es poder ver qué nos inspira esta joven madre. Esta joven madre, sin duda alguna, tiene grandes enseñanzas para nosotros, porque nos inspira a un servicio a Dios. Esta dama, sin duda alguna, tenía que haber tenido un estudio diario de la palabra de Dios. Tenía que tener una relación especial con el Señor. Tenía que tener una vida llena del amor de Dios, porque fue escogida por el Señor por ser una dama especial. Qué hermoso es que ella podía vivir un servicio a Dios en todos los aspectos de su vida. También esta madre especial nos inspira la enseñanza que ella le daba a su hijo. Ella enseñaba a su nené, a Jesús desde que estaba pequeño, a leer y a estar preparado, a leer el Pentateuco. Y sabes, Jesús estaba preparado, sabía que venía una obra especial porque era el mismo Hijo de Dios. Y María, como su madre, lo ayudaba y le enseñaba. Era una mujer que estaba clara que había sido llamada por el Señor para una misión especial y estaba decidida a cumplir esa misión. En María también encontramos una mujer llena de valor. Valor al aceptar la voluntad de Dios, porque muchas veces queremos creer en el Señor solamente cuando las cosas están a nuestro favor. Pero en el momento que algo no es como queremos, las cosas a veces cambian. Pero María, la mamá de Jesús, sabía y entendía la voluntad que Dios tenía y estaba dispuesta a aceptarla cuando vio a Jesús clavado en la cruz. Sabía que su hijo iba a morir, sabía todo lo que iba a pasar. Ella sabía el dolor y el sufrimiento que estaba causando en su hogar, su familia, pero ella había aceptado que Dios tenía un plan mayor, que era salvarnos a ti y a mí, salvar a la humanidad. Ella entendió todo esto y luego que Jesús murió, siguió a los discípulos en el Pentecostés. Qué gran lección vemos en esta dama. Pero sabes, quiero cerrar este cuadro de estas 4 damas especiales que hemos visto hoy. Lo quiero cerrar de una manera muy especial, con el mejor personaje de todos. El mejor personaje que nos inspira. Ese es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el mejor ejemplo que podemos tener. Él vino a este mundo por amor a ti y por amor a mí. Vino a este mundo a sufrir porque nos ama mucho. Cada vez que Él caminaba por las calles y veía a alguien sufriendo, su corazón se movía en misericordia y no podía evitar ayudarlos. Él nos enseña que debemos ayudar a otros. Nos inspira a mejorar, nos inspira a servir, porque Él vino a darnos ejemplo en esta tierra y tú y yo hemos sido llamadas para ser las manos de Dios en la tierra, ayudar a todo el que nos rodea. Que tú como maestra
puedas cada día, querida amiga, enseñar a tus niños, enseñar a los adultos y enseñar a toda tu familia que te rodea que Cristo Jesús es maravilloso. Y ahora tú y yo estamos listas para servir de la mejor manera. El ministerio de Jesús, el buen maestro, tuvo 3 aspectos significativos: la enseñanza, la predicación y la sanación. Pero saben, quiero decirles que uno de los más importantes fue la enseñanza. A él le llamamos Jesús el buen maestro. En el libro de San Juan, el capítulo 7, el verso 46, dice lo siguiente: los guardas respondieron, jamás hombre alguno habló como este hombre. Y así lo dice, y hemos escuchado sus palabras sublimes, llenas de esperanza, de amor y ternura. Con palabras de afirmación prestaban atención sus oyentes, escuchando palabras de fe, amor y esperanza. Seguidamente quiero darte a conocer los 5 métodos que Jesús enseñó a su pueblo. El número 1 es: Jesús enseñó con humildad. En la palabra de Dios, en Mateo, el capítulo 20, el verso 28, dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar vida en rescate para muchos. Tú eres un instrumento de amor, mi querida maestra y maestro. Tú estás en las manos de Dios si así lo deseas, y puedes hacer grandes proezas para la gloria de Él. Qué hermoso es venir con toda humildad y llena de entusiasmo y servicio para guiar a esa grey que Dios ha dispuesto en esta hora. El segundo método que Jesús usó es: Jesús nos enseñó con claridad. Jesús tenía esa facilidad de que todos aquellos que le escuchaban pudieran comprender y entender el mensaje con tanta sencillez y amor para aquellos que estaban prestos a escucharlo y poner en práctica el mensaje. Jesús desea que tú y yo podamos dar y exhortar con claridad, con amor, con esa paciencia que Dios nos da y sobre todo con esa sabiduría. También el número 3 pudiéramos encontrarlo, que Jesús nos enseñaba con urgencia. Jesús hablaba de lo necesario, de lo que el estudiante necesitaba en ese momento. No apresuradamente, sino tomaba tiempo de calidad para entender y comprender a todos de manera individual. Número 4, Jesús estaba atento a la simpatía y a la empatía para cada uno que estaba a su alrededor. Pudiéramos encontrar en el capítulo 4 de Lucas, el capítulo 4, el verso 22, y dice: y todos le daban buen testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Quiera Dios que podamos entender este versículo y pedirle a Dios que nuestras palabras sean palabras de prudencia, llenas de afirmación y de ternura para todos nuestros estudiantes y para todos nuestros compañeros. Y quiero terminar con el número 5, y Jesús estaba presto para hablar lo necesario. Pero para hablar lo necesario necesitamos estar preparados e instruidos. Y Dios y el Espíritu Santo es el que nos instruye para hacer la buena obra para cada niño y para cada familia al cual pertenece ese estudiante. El famoso Antonio Tadeo dice: ¿qué ven nuestros niños en nosotros? Ven que lo hacemos con amor y pasión. Hoy Dios quiere darte éxito, y ese éxito lo verás el corazón transformado de cada niño. El maestro necesita descansar. No ahora, por favor. Hermanos. En su obra como maestro público, Cristo no perdía nunca de vista a los niños. Cuando estaba cansado del bullicio y la confusión de la ciudad atestada, cansado del contacto con hombres astutos e hipócritas, su espíritu hallaba descanso y paz en la sociedad con los niños inocentes. Su presencia nunca los repelía. Con gran gozo en su corazón podía comprender sus pruebas y necesidades y hallar felicidad en sus simples goces. Los tomaba en sus brazos y los bendecía.
En estos niños puestos en relación con él, Jesús veía a futuros hombres y mujeres que heredarían su gracia y serían súbditos de su reino, y algunos de ellos llegarían a ser mártires por su causa. Sabía que le escucharían y le aceptarían como su redentor con más facilidad que los adultos, muchos de los cuales eran sabios según el mundo y duros de corazón. En su enseñanza descendía hasta su nivel. Él, la majestad del cielo, no desdeñaba contestar sus preguntas y simplificar sus importantes lecciones para ponerlas al alcance de su comprensión infantil. Sembraba en sus mentes expansivas semillas de verdad que en años ulteriores llevarían frutos para la vida eterna. Consejo para los maestros, página 172. Quiero terminar con el ejemplo de un niño que, inspirado por su maestro, deseaba imitarlo para ser como él. Esta historia se encuentra registrada en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 7 al 12. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, y habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y habían muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Eutico significa alegre y afortunado, y vaya que este joven era afortunado. Caer desde un tercer piso y que Dios le devolviera la vida era una gran fortuna. Sin embargo, también se considera afortunado Eutico porque tenía un maestro extraordinario, el apóstol Pablo. Eutico le encantaba aprender, al igual que usted y al igual que a mí. Él estaba en medio de los hermanos. Sin embargo, hay un pequeño aspecto que quiero resaltar aquí, y es que aunque Eutico estaba con el grupo, él estaba oyendo desde lejos, desde la ventana. No estaba involucrado directamente con el grupo, y al estar allí, cabeceó, durmió y se cayó. Estimado niño y estimado joven, debes estar alerta, porque el enemigo utiliza este lugar intermedio para hacerte caer en tentación y para hacerte pecar. Debes estar dentro de la iglesia, así que el mejor lugar para que tú y yo estemos es a los pies de nuestro amado Maestro, Cristo Jesús. Quiero resaltar la actitud del Maestro Pablo. En Hechos 20, en el versículo 7, nos dice que Pablo enseña de forma incansable. No se cansa de enseñar, de repetir las lecciones y de dar el mensaje de salvación. Los oyentes se pueden cansar, pero un maestro que inspira es incansable, como lo fue Pablo. Él lo hacía a cualquier hora y es más, duraba hasta largas horas de la noche. Y eso inspiraba a todos aquellos que le escuchaban. En el versículo 8 del Hechos 20 nos dice que donde el maestro Pablo enseñaba había muchas lámparas encendidas, donde estaban todos reunidos. Allí se encontraban diferentes lámparas encendidas. Qué bonito es ver a los maestros utilizando materiales didácticos apropiados para nuestros niños y adolescentes. Aquí se nos enseña que nosotros como padres, nosotros como iglesia, nosotros como maestros, debemos ser muy responsables a la hora de transmitir un mensaje a nuestros niños y buscar la forma didáctica adecuada y amoldada a esta edad para que ellos puedan aprender las enseñanzas que se encuentran en nuestras sagradas escrituras. En el versículo 10 nos dice que Pablo desciende rápidamente porque uno de sus alumnos había caído desde el tercer piso. Eutico se había quedado dormido y cayó desde el piso número 3 y Pablo
Rápidamente fue, lo abrazó y lo levantó. Los maestros que inspiran deben ser así de rápidos en sus actos en favor de sus alumnos. No deben esperar mañana, pasado o esperar hasta el sábado para ir a visitar y observar qué está ocurriendo con mi alumno, qué está ocurriendo con mi adolescente que está bajo mi responsabilidad. Nos dice que Pablo lo abrazó. Y aquí se demuestra que un maestro que inspira es amable, cariñoso, atento, empático con cada uno de sus alumnos. Tiene sentimientos de cariño hacia todos. Y no es indiferente, no es distante, no es apático a lo que experimentan sus alumnos. No importa dónde se encuentre o la manera de actuar del joven, el maestro siempre debe sentir cariño hacia sus alumnos y sale rápidamente a rescatarlos. Cuando nosotros observamos las enseñanzas que están transmitidas en la palabra de Dios acerca de la actitud que tomó el maestro Pablo, nos debe motivar a cada uno de nosotros a trabajar de forma incansable por cada uno de nuestros niños y adolescentes. Como maestros debemos hacer todo lo adecuado para que ellos puedan siempre ser inspirados por nuestro Dios. Como padres debemos también ser muy responsables a la hora de enseñar el mensaje de la salvación. Como iglesia no debemos darnos el brazo a torcer, ni tampoco cerrar nuestros ojos a las realidades y necesidades que tienen nuestros niños. Queremos ser maestros que inspiran, tenemos que seguir las pisadas del maestro Pablo. Bendiciones. Mis queridos maestros y directores del Departamento de Ministerio Infantil, queremos desde la Unión Venezolana Occidental agradecer la labor que realizas con cada uno de los niños que hay en tu iglesia. Gracias por abrazarlos. Gracias porque cada día te preparas para que sábado tras sábado estos niños reciban la palabra del Señor. Gracias por tu ejemplo, gracias por tu labor y que el Señor te siga bendiciendo en lo que tú realizas para llevar a cada uno de estos niños al reino de los cielos. Maestro o maestra del Ministerio Infantil, ¿quién es tu inspiración? ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Madre o padre que escuchaste estas palabras, ¿en quién te fijas para poder desarrollar tu conducta? Recuerda que detrás de ti, detrás de cada uno de los que dirigimos, hay personitas que están mirando y están aprendiendo. Esta es nuestra oración, que Dios pueda ser nuestra guía, que Jesús pueda ser nuestro ejemplo para nosotros poder dejar en ellos lecciones morales y espirituales que perdurarán para la vida eterna. Una vez más, desde la Unión Venezolana Occidental estamos sumamente agradecidos con Dios por habernos podido encontrar y disfrutar de este espacio Sábado de Esperanza. Sigamos celebrando. Maestro, maestra, muchísimas gracias por la labor que realizas. Ten un resto de sábado feliz y cada uno de ustedes recuerden que la semana que viene nos encontraremos nuevamente por acá en este espacio para adorar a nuestro Dios. Oremos. Querido Dios, te damos infinitas gracias por las bendiciones que nos diste. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Gracias porque cumples tu promesa y gracias porque nos guardas del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Liturgia. Las reuniones están autorizadas los fines de semana, única y exclusivamente hasta las 12 del mediodía. Así que no podremos realizar actividades como sociedad de jóvenes y otros cultos regulares o reuniones presenciales, como tampoco las reuniones de grupos pequeños durante la semana hasta nuevo aviso. Nuestra actividad de culto debemos restringirla a un tiempo máximo de hora y media. Las personas que van a participar de la programación litúrgica deberán encontrarse a una distancia de 4 metros del público.
Se reducirá el número de cantantes y participantes con instrumentos. Además de cumplir con el distanciamiento, no deberán compartir instrumentos y micrófonos. El servicio de canto y alabanza debe ser reducido, recordando que solo tenemos hora y media máximo para llevar adelante el servicio religioso, y también porque al cantar realizamos esfuerzo de voz, aumento de su volumen y propensión a producir más saliva y expulsión en gotas de la misma, y esto es un vehículo de contagio, por lo tanto se recomienda su reducción al máximo. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios.